Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante. Se trata de la iniquidad. Vemos que nosotros tenemos varios enemigos. Amén. Hay tres frentes de batalla o tres niveles de batalla. Número uno, contra la vieja naturaleza que radica en la iniquidad. Número dos, contra el mundo. Y número tres, contra Satanás y su ejército maligno. Pero quiero decirle, muchos creen que Satanás es el enemigo más peligroso que tenemos. Vemos que Satanás es apenas el tercero, porque el mundo también es fuerte. Jesucristo dijo, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Eso está en Juan, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Dice, en el mundo encontramos la vanagloria de la vida. Encontramos los deseos de la carne. Y encontramos la concupiscencia o los deseos de los ojos. Y dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Amén. O sea que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, el mundo con sus pompas y deseos nos atrae para alejarnos de Dios. ¿Qué es el mundo? Aquello que te separa y te distancia de Dios. Esa es la definición. Entonces vemos que el mundo es bien poderoso porque casi nadie quiere aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, no, voy a dejar al mundo, voy a abandonar las parrandas, las pompas, los deseos, todas esas cosas, y ejerce un magnetismo tremendo. Es más, que nosotros fuimos hechos de lo terrenal, y lo terrenal nos atrae y no nos deja llegar. Es como un imán, una fuerza de atracción que ejerce un control tan tremendo de nosotros, porque nosotros somos del polvo de la tierra también, venimos de arriba, tenemos dos naturalezas que combaten y luchan, una la terrenal que la tenemos en nosotros, o sea, combinada, y tenemos la espiritual, es una gran batalla, pero yo no te vengo a hablar del mundo, tampoco te vengo a hablar de Satanás y sus ejércitos, te vengo a hablar de otro que es más poderoso que el mundo y más poderoso que Satanás, que es la iniquidad, que es la vieja naturaleza que reside en nosotros, la cual se originó de nuestros primeros padres, o sea, nos viene heredada de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, pero antes de Adán y Eva, ¿quién se la inoculó a ellos? ¿Quién se la transmitió? ¿Quién se la traspasó? Pues Satanás, Luzbel. Entonces, vamos a explicar aquí sobre lo que es la iniquidad. La iniquidad es todo lo que se tuerce y es contrario y está torcido al diseño de Dios. Amén. La iniquidad es todo lo que está torcido y es contrario al sistema de Dios, a lo establecido por Dios y al diseño de Dios. Es totalmente contrario. La iniquidad es el enemigo número uno que tenemos los cristianos. La iniquidad es lo que está torcido del modelo perfecto de la rectitud de Dios y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios establece un diseño contigo como Padre bueno, pero a veces no se cumple porque está la iniquidad dentro de uno que lo tuerce y lo lleva hacia otro lugar. Es una especie de sustancia, de lodo, de fango espiritual. La iniquidad está alojada en el espíritu de uno. Usted sabe que uno tiene espíritu, alma y cuerpo, pero la iniquidad reside en el espíritu de uno. Y es un cordón de fango y de lodo, y es una sustancia de lodo y fango, un cordón de iniquidad que penetra y contamina también al alma y contamina también al cuerpo del ser humano. Se riega por el cuerpo, por los órganos, por todo, y también el alma también le infecta. O sea, que el hombre puede ser infectado en las tres esferas, en el nivel del espíritu, del alma y del cuerpo. Podemos ver, o sea, cómo se forma la iniquidad. La iniquidad se forma a través de una semilla. Aquí hay una semilla en la gráfica.
Usted sabe que todo árbol nace por medio de una semilla, ¿verdad? Entonces vemos que el árbol de la iniquidad nace por una semilla llamada maldad. Y esa semilla de maldad produce un robusto árbol, el cual ese árbol da unos frutos que es el pecado. Mire, el gran problema de los muchos predicadores, maestros, y también usted va a buscar la definición de qué es iniquidad y te dicen que es pecado. O sea, dan una mala definición. Entonces, juntan, o sea, como que si iniquidad fuera el mismo pecado. Vemos, o sea, que Dios separa la iniquidad del pecado. Como lo dice la palabra de Dios, que Dios es fuerte y celoso, que visita la iniquidad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces dice que él habla, o sea, de iniquidad, habla de maldad y habla de pecado. Hay una gran separación. Vemos que cómo se origina la maldad. Podemos verlo, o sea, la misma Biblia es la que nos explica todo, amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 13, decía el rey David, preserva a tu siervo de las soberbias, que éstas no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Vemos, o sea, que cómo se origina la rebelión, y la rebelión trae maldad. La rebelión trae, primero empieza soberbia, o sea, todo se origina por una soberbia. Dice la palabra de Dios en Isaías 14, de la caída de Luzbel, y en Ezequiel 28, subió al Seol tu soberbia, o sea, él era soberbio. Entonces, ¿qué es una persona soberbia? Una persona altiva, orgullosa, violenta, eso revienta en violencia y en rebelión. Por eso es que dice el rey David, preservar es guárdame de la soberbia. La persona soberbia es rebelde, amén. Y también se vuelve mala y cruel. Entonces dice, preserva es guardar, guárdame, Señor, de la soberbia, que éstas no se enseñoren de mí. ¿Qué es la palabra enseñorear? Que reine, que me domine la soberbia, que no me dominen, que no me gobierne la soberbia, amén. Y dice, y si yo me guardo, tú me guardas de la soberbia, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. O sea que la rebelión viene por ser soberbio, amén. Hay veces que uno le da un consejo o le llama la atención a una oveja o a otra persona. Y entonces, como tiene soberbia, se vuelve rebelde, inmediatamente se rebeldiza. ¿Pero por qué? Por la soberbia que está en él. Entonces, vemos que todo empezó en Luzbel por la soberbia, amén. La soberbia indujo a una semilla de maldad. La semilla de maldad trajo lo que es el árbol, o sea, de la semilla de maldad nació el árbol de la iniquidad. Y del árbol de la iniquidad produce unos frutos, que es el pecado. ¿Sí entienden? La iniquidad es una raíz, es el árbol completo. ¿Qué produce? Un fruto llamado pecado. ¿Y cómo nace? De una semilla de maldad. Podemos comprobarlo por la Biblia. En lo que es Ezequiel capítulo, este es el origen de la iniquidad. Ezequiel capítulo 28, versículo del 15 en adelante dice, habla aquí de Luzbel, dice, perfecto, o sea, en el estado de perfección. Luzbel anduvo muchos años en estado de perfección. Era el ángel más bello, más hermoso que Dios había creado. Si lo podemos buscar anteriormente en la antesala y en el contexto de Ezequiel 28:13 dice, en el huerto del Edén estuviste, oh querubín hermoso. ¿Con qué rango lo crearon? Con un rango de querubín. Y después también se volvió un arcángel, amén. Pero aquí vemos que el rango que él tenía y que cuando él nació era querubín. Dice, en el huerto del Edén estuviste, estuvo antes de Adán y Eva. En el huerto del Edén estuviste, o sea que el Edén es antiguo, amén. No se creó solamente, o sea, sino fue restablecido, amén.
Vemos que este es un Edén, te están hablando de un Edén de muchos años, amén. No el Edén en el cual estuvo Adán y Eva en ese tiempo, no. Dice, en el huerto del Edén estuviste, oh querubín hermoso, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornalina, topacio, jaspe, berilio, niso, zafiro, carbunclo, esmeralda. Y habla, los primores de tus tamboriles estuvieron preparados y las flautas para el día de tu creación. ¿Por qué? Porque a lo destinaron como, ¿qué son los querubines? Usted lo ve en el arca del pacto con dos alas así, los querubines, abrazando, cubriendo la presencia de Dios. ¿Y cómo la cubren? Con alabanza. Él era el director de alabanzas. Y vemos, o sea que, habla, o sea que él era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Y habla que los primores de los tamborines y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación, oh querubín hermoso. Entonces, vemos, hermano, que cuando Luzbel nace, Dios, hermano, lo recibió con pompas y platillos, con todo. Miren, cuando habla de primores, ¿eso qué indica? Primicia. O sea, que los primeros toques, que cuando sonó la flauta fue por causa de ese ángel hermoso y bello que crearon en estado de perfección de Luzbel. Cuando tocaron los tambores, los primeros tambores, fue por él. Entonces habla de las primicias de los tamboriles y de la flauta. Estuvieron preparados para el día de tu creación. Eso no fueron tocados para nadie, sino para ese ángel cuando naciera. Y habla de que en el 15 dice, perfecto eras, 28:15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Hasta el día en que se halló en ti maldad. Y a causa de tus contrataciones te llenaste de iniquidad. O sea, primero una semilla de maldad y después contratación, que, o sea, es repetición. Cuando tú repites un pecado a diario, caes en pecado de muerte. Amén. Si lo cometes por primera vez y no pides perdón, no caes en pecado de muerte. Pero después que tú vayas reincidiendo y reincidiendo y reincidiendo, caes en un círculo vicioso y vemos, o sea, que eso se vuelve una iniquidad. Caes en pecado de muerte. Ya caes en pecado de muerte. Entonces, ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es como una herencia de maldición que es transmitida de generación a generación. Hermano, una descendencia recibe una maldición heredada, pero también él la va traspasando a sus descendientes y a las generaciones. El otro de la generación y descendencia recibe más fuerte la iniquidad y la va traspasando. Es un traspaso y traspaso de maldiciones. Podemos ver aquí, ya lo explicamos, que nace de una semilla de maldad, pero la semilla de maldad viene por la soberbia primero. Tres cosas que derribaron a Luzbel. Número uno, la vanidad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, se creció demasiado porque se creía hermoso, muy narcisista. Y segundo, a causa de la multitud de tu riqueza, se enalteció tu corazón, te llenaste de iniquidad por la riqueza. Número 3, corrompiste tu sabiduría a causa de tu fama, de tu esplendor. Tenía mucha sabiduría, dice, eras más sabio aún que el mismo Daniel. No había secreto, no había misterio que no supiera. Y por eso es que él se sabe tantos diseños. Estuvo en la presencia de Dios y él los agarra para pervertirlo, para dañarlo. Él sabe muchas cosas, hermano. Sabe más que muchos pastores. Hay pastores que ignoran el mundo espiritual, casi no lo conocen, pero él sí conoce y empieza. Usted no ve que los brujos trabajan con diseños, con todo eso, y los cristianos no. Cuando ven a un cristiano haciendo diseños y actos proféticos, dicen que están desviados. Vemos, o sea, que en el Nuevo Testamento Dios sigue trabajando. Eso no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Dios sigue trabajando con diseños proféticos. Si usted lee en Apocalipsis capítulo 17 y 18, que habla de la caída de la gran Babilonia, de la reina del cielo, dice, vi un ángel con una piedra de molino que la lanzó a lo profundo del mar y dijo, así cae la gran Babilonia y se hunde y nunca más vuelve a levantarse.
¿qué hizo? Un acto profético, lanzó una piedra de molino a lo profundo del mar. Y dijo, así como es lanzada esta piedra de molino y se hunde en lo profundo del mar, así la gran Babilonia cae y no vuelve a levantarse. Diseños proféticos. Vemos a Agabo también, agarró un cinto, agarró a Pablo y lo llamó, habían varios. Y eso es en Hechos 20. Y le dijo, ¿de quién es este cinto? Y vino y lo agarró y amarró a Pablo, lo ató. Así será atado este hombre cuando llegue allá a Jerusalén. Dijo así. Y Pablo dijo, nada nuevo me estás diciendo, yo sé que me esperan prisiones y tribulaciones. Y el Espíritu Santo me dice a diario lo que he de padecer. Y allá me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo el ministerio, la carrera que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio, que es la gloria de Dios en Cristo Jesús. Vemos un acto profético. Entonces Luzbel, hermano, conocía muchas cosas allá, y él las pervierte, él las usa pervirtiéndolas. Vemos, o sea, que nace de una semilla de maldad. La semilla de maldad produce un árbol de iniquidad, y ese árbol de iniquidad produce unos frutos, que es pecado, pecado de mentira, pecado de robo, pecado, o sea, y eso genera enfermedades también y maldiciones. Vemos que este árbol de iniquidad, como usted lo ve, tiene raíces, o sea, la iniquidad, el árbol de la iniquidad tiene raíces. Por eso es que usted ve que casi no hay sentido. Renuncia a tal maldición, y la gente renunciando a tal maldición y otra vez sigue con la maldición. Hay pobres hombres de Dios, o sea, santos hombres, que a veces luchan contra un pecado, y usted lo ve residiendo, pastores, apóstoles, o sea, no importa la estatura, y usted lo ve metido en el fango, pecó otra vez, cayó otra vez, y otra vez se restablece un tiempo, y cayó otra vez, sí, cayó otra vez. No pueden deslastrarse de lo que es la iniquidad. ¿Por qué? Porque están luchando, hermano, contra los frutos, cortando los frutos. Yo renuncio a todo pecado, renuncio. Entonces, vemos, o sea, que el árbol sigue produciendo. Entre más tú podes el árbol, más fuerte se pone. La tala, la poda fortalece el árbol. Cuando usted lo ramajea y le quita ramas, después viene más fuerte todavía. Entonces, ¿por qué? Porque luchamos contra los síntomas, más no la causa. Ramajeamos el árbol, pero no lo cortamos de raíz. Y Jesús da un gran consejo. El hacha está puesta al pie del árbol, o sea, la raíz del árbol. Tenemos que cortar el pecado y la iniquidad de raíz. Me gustaría, o sea, aquí, en esto que ven aquí en las raíces estas raíces, vemos que usted ve unos ganchos aquí, unos garfios aquí, que se agarran a la raíz. Estas son las maldiciones. Las maldiciones, Satanás las engarza sobre la raíz de iniquidad. Por ejemplo, si está esto aquí y es una raíz, ponen un garfio aquí, lo meten por aquí y usted echando fuera, y eso está engarzado. Usted echa fuera la maldición, pero la maldición está engarzada en lo que es la raíz de iniquidad. Entonces usted tiene que cortar la raíz, amén, que muera la raíz. Y Satanás engarza las maldiciones sobre lo que es las raíces de iniquidad. La iniquidad es la raíz, la base de los ejércitos, es la base donde los ejércitos malignos establecen fortalezas y torres de control. Vemos, o sea, que ellos se hacen fuertes. Usted los está echando fuera y ellos agarrados, engarzados ahí. Vemos, o sea, que tenemos que diferenciar lo que es pecado, lo que es iniquidad y lo que es maldad. Amén. Entonces luchamos contra los síntomas y ahí sigue la enfermedad. Vemos que la iniquidad reside en el espíritu, ¿verdad? Pero en un ADN, hay ADN físico y hay ADN espiritual. Usted sabe que cuando nace un bebé, hereda el ADN físico y espiritual de los padres. En el ADN físico están las características. Vemos, o sea, que camina como el padre,
el mismo tono de voz del Padre. Y usted diferencia entre los asiáticos, el ADN de los asiáticos, el ADN de los guayú, como de los guajiros, cómo pintan a sus hijos, el de los europeos, y así sucesivamente. No vamos tan lejos, hasta en una familia usted ve el mismo molde, el mismo cuerpo. O sea, cómo lo van heredando. También se heredan enfermedades también a través de eso, porque por eso es que los médicos empiezan a mirar. Su padre sufría de diabetes. ¿Por qué? Porque eso va también en la genética. Se heredan las características físicas y muchas cosas, y aún enfermedades y otras cosas, como también las espirituales. Hay un ADN también espiritual, donde tú heredas a veces el modo de ser de tus padres. Pero dice, yo no soy como mi papá, pero puedes salir como tu mamá. Hay veces que te salvas. Si tu papá tiene un genio fuerte y tu mamá tiene un genio más suave, y si heredas el de tu mamá, gloria a Dios, pero hay de que heredes el de tu papá. Amén. Entonces, vemos que la iniquidad, hermano, es el registro y la base de datos de todo lastre de pecado y contaminación adquirida a través de todas las generaciones pasadas. Es un baldón que se va traspasando y va reproduciéndose en herencia de generación en generación. Es un baldón traspasado. Por eso es que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, de tanta iniquidad que se están traspasando. Usted ve que los viejos de antes, los señores de antes, hermano, eran más cultos, amén, más respetuosos. Pero ahora la generación, hermano, van adquiriendo más iniquidad y traspasando como más maldad. Ya los principios morales, éticos se están dejando, las buenas costumbres. Vemos, o sea, la educación también se está dejando a un lado. Vemos ante un presidente, hermano. Un presidente era educado, era un modelo, un patrón culto. Y ahora no, hermano, es el que más vulgaridad dice, es el que más maldición lanza. Usted ve la televisión y ve todos esos medios de comunicación y ven las maldiciones, vulgaridades que se lanzan unos a los otros, hermano. Y se cumple la palabra que la necedad está colocada aún en las grandes escalas también, en los grandes niveles. ¿Por qué? Porque todo esto es la iniquidad, el que se va traspasando. Usted ve aún hasta en las canciones, anteriormente hasta en canciones seculares, eran joyas, eran poemas. Y ahora no, el que cante más vulgaridad, ese es el que más dinero gana. Anteriormente en la vestimenta andaban bien pulcros y limpiecitos. Ahora no, el que ande más sucio, hermano, está bien. El que ande con el pantalón más roto, y eso se ha metido hasta en los cristianos. La iglesia se ha prostituido grandemente, ha caído en prostitución, ha dejado a su esposo, que es el millonario, hermano, el dueño del oro y la plata, el rey de reyes y todos los señores, y hermano, se ha prostituido con las ofertas que el mundo le trae. No, yo no me voy a quedar en el aparato, me van a hacer bullying si yo sigo vistiendo, o sea, de esta forma. No, ahora hay que andar en la onda, hay que andar en la moda, con los pantalones bien rotos, ministran y respetan los altares, todas esas cosas, cuando hay un código de vestimenta en la palabra de Dios, amén, que dice que se vista con honra, con pudor, con modestia, amén, y con decoro también, que combinen las cosas, decoración, decoro, amén, una cosa que combine. Por ejemplo, un pantalón verde con blusa morada, un poco de cosas, hermano, un color marrón de morrocoya corriendo y un poco de cosas, hermano, un poco de combinaciones todas raras, hermano. Entonces, vemos que los que ministraban en el altar se les exigía un código de vestimenta también. Hasta, mire, también cuando iban a subir al altar tenían cuidado de que no se le vieran las partes o alguna cosa, porque usted no viene a tapar al Señor Jesucristo, amén, con su apariencia, porque no ven a Jesús, lo ven a usted, hermano, la desfachatez que traen, los straples, faldas, o sea, con rajas por acá bien grandes. Entonces, hermano, la iglesia se ha prostituido, ha caído en iniquidad, la iniquidad se ha metido fuertemente a la iglesia, hermano,
Y quiero decirle que si usted no cambia de vestimenta espiritual, estoy hablando, y física, porque lo que es en lo físico es espiritual. Ay, se agarran del pasaje que Dios solamente ve el corazón, Dios no ve la apariencia. Cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, hipócritas, le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de inmundicia, podredumbre. Limpia el vaso primero por dentro y lo de adentro limpiará lo de afuera. O sea, le dio importancia a lo de afuera también. Así como tú andes por fuera, así estás por dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el fruto, por el fruto se conoce el árbol. Amén. Por tus hechos. Entonces, vemos, hermano, que la iniquidad se ha metido fuertemente en la iglesia, hermano. Y el Señor viene a buscar, el esposo viene a buscar a la novia. Y si la novia no tiene el vestido adecuado, vemos, hermano, que no va para las bodas del Cordero. No entrarás a las bodas del Cordero. Entonces, vamos a ver todo lo que produce, o sea, la iniquidad. Produce muchas cosas negativas. La iniquidad produce ruina. Ezequiel 18:30, y dice, y no será la iniquidad causa de ruina. O sea, ¿qué es lo que causa la ruina? La iniquidad. Ya les expliqué que la iniquidad es heredada de generación en generación, pero ¿quién la traspasó? Luzbel. Luzbel fue arrojado de allá. Dice que se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu esplendor a causa de tu sabiduría. Por lo tanto, y a causa de tus iniquidades, yo te arrojé por tierra. Amén. Lo arrojó. Satanás fue arrojado de allá. Y cuando fue arrojado, ¿qué traía? Una simiente de iniquidad. Ya tenía la iniquidad. Y él necesitaba traspasar esa simiente, inocularla a los seres humanos aquí en la tierra. ¿Y a quién encontró? A Adán y a Eva, la primera pareja, y le traspasa esa iniquidad, esa naturaleza satánica. Y vemos que de ahí nosotros nacemos contaminados. Todo ser humano nace contaminado. Me gustaría que me sigan en el Salmo 58. Salmo 58 dice, antes en el corazón maquináis iniquidad, piensan iniquidad, antes en el corazón, aquí el corazón es la mente también. Dice, maquináis, piensas iniquidades, hacéis pesar la violencia. La iniquidad que produce un peso enorme, una carga, y produce violencia. Se vuelve violento el que tiene mucha iniquidad. Dice, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, o sea que la iniquidad nace ¿desde qué? Desde la matriz. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Un niño, que es la primera palabra, no, pero agarra esto, no, ya tiene ya la rebeldía. ¿Y quién le enseñó eso? Nadie, hermano. Ya viene ya la iniquidad, la rebelión por dentro. Todos nacemos, hermanos, con iniquidades. Dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como aspid sordo. Mire, cuando una persona tiene iniquidad, tiene bastante, puede oír la palabra, pero no se le revela la palabra, amén. Está sordo, aquí lo comparan como una serpiente sorda que cierra su oído y que no oye la voz de los que le encantan. Mire, por más hábil que sea el predicador, por más hábil que sea el encantador sea, ni siquiera van a seguir sordos, amén, porque hay mucha iniquidad. Es tremendo lo que dice aquí, que causa sordera, que por muy hábil que sea el encantador, usted sabe que hay encantadores de serpientes, que las doman y todo, pero dice aquí que cuando hay iniquidad lo comparan con serpientes sordas y ciegas, que por muy hábil que se esfuerce el predicador, o sea, por transmitir el mensaje, siguen igualito, hermanos, son sordos, siguen sordos, porque la iniquidad produce sordera. También la iniquidad, hermano, produce
causa distanciamiento y separación con Dios. Ezequiel 28, 18. Isaías 59, 1, 2 dice, pero vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. Amén. O sea que la iniquidad produce división. Cuando hay una iglesia que hay mucha iniquidad, usted ve los brollos, los chismes, y producen iniquidad tanto en ellos y también con Dios. Separa a Dios del hombre, la iniquidad. Y en Ezequiel 28, 18, habla que a causa de tus iniquidades profanaste tu santuario, por lo cual yo te arrojé entre las piedras de fuego, para que miren en ti. O sea, que cuando hay iniquidad, ¿cuál es el santuario que tiene uno? Hermano, el Espíritu. Amén. Donde tú tienes comunión con Dios. Y ahí está el verdadero altar con Dios. Amén. Entonces, cuando hay iniquidad, tú lo profanas. Y en la profanación Dios no está. Cuando hay iniquidad, hay fango, hay lodo, hay inmundicias. Cuando hay mentiras, cuando hay engaños, de todo. Un espíritu que tenga todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que profanas el santuario, profanas tu altar. Y la inmundicia y la impureza matarán tu relación con Dios. Amén. Te trae muerte espiritual. Porque al tú no es tener la presencia de Dios, que es muerte espiritual. La palabra muerte indica y significa separación. Amén. Cuando muere una persona físicamente, se le separa. Hay una separación del espíritu con el cuerpo. Queda separado. Al separarse el espíritu del cuerpo, muere. Así es cuando tú te separas con Dios. Cuando tú no tienes relación con Dios, puedes andar, que tienes nombre de que eres evangélico, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes vida externa, más muerte interna, totalmente. Amén. Entonces la iniquidad produce, hermano, la separación. Vemos aquí que Luzbel, de tanto pecar, de tanto estar con la iniquidad, dice que hasta quizás, hermano, le suceden a muchos predicadores que por ser famosos, tener mucha sabiduría, corrompen su sabiduría a causa de su esplendor, que es esplendor, fama, el brillo, el brillo. Hoy en día usted ve la mayoría de adoradores, que eso es una farándula, hermano. Eso es, hermano, puros escenarios. El altar se ha convertido en escenario. Se promocionan más ellos. Y nosotros los pastores tenemos que preparar a la gente, no para nosotros, sino para Dios. Amén. Amén. Tenemos una responsabilidad de preparar a la gente para Dios, no para nosotros. Y no hacer que brille una luz artificial, sino la luz de Cristo en cada uno de ustedes. Amén. Tenemos que hacer que brille la luz de Cristo en nosotros, no una luz artificial. Hoy en día, el fuego del Espíritu Santo, y lo pintan bien bonito. Aquí está el fuego de Dios, pura pintura, hermano. Pero en verdad no está el Espíritu Santo, puro grito, puro alarido y de todo. Y aquí está manipulación, control. Aquí está el Espíritu Santo, hermano. Y no está, hermano, puros gritos y alaridos, hermano. Segunda de Timoteo 2:19, el 21 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Hay un sello con el cual Dios sella a sus escogidos. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos, a sus escogidos. No todos son de Dios, amén. Es de Dios el que se guarda y el que decide vivir para Dios. Mire, ¿cuál es el sello de los verdaderos hijos de Dios, de los escogidos? Que donde haya iniquidad, usted salga corriendo de ahí, amén. Así como hizo José. José era un escogido de Dios, y cuando la mujer lo estaba seduciendo, él prefirió salir corriendo y dejarle los vestidos ahí. Quiero decirle, y aclaro aquí, que quizás él estaba cediendo, porque ninguna mujer tiene más fuerza que un hombre para quitarle la ropa. Amén. Y ahí dice literalmente que le dejó la ropa encima. O sea, él como que estaba cediendo, pero después a lo último reaccionó. Amén. Mire, usted puede estar en pecado, pero reflexione, no consuma el pecado. Ya con pensarlo, ya usted está en pecado, pero no consuma la iniquidad. Y sería bueno que nos vayamos aquí en Santiago 1, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Usted tiene una iniquidad, y esa iniquidad, hermano, está en usted. Amén.
que es la que produce un fuerte deseo. ¿Qué es concupiscencia? Un fuerte deseo irrefrenable. Cuando usted tiene iniquidad, la iniquidad se manifiesta en pensamiento fuerte. Como el que usted puede llegar a una casa, hay varios que llegan a una casa y usted no tiene malicia de que algo se va a perder, pero hay alguien que está mirando donde uno de los hermanitos cristianos, viendo, o sea, que está mal parado por ahí. Y entonces da la vuelta, no, ese kilo de arroz me sirve. Hermano, miren para allá. Se le ingenia, hermano. ¿Pero por qué? Porque tiene la iniquidad. El que tiene la iniquidad de la concupiscencia, la iniquidad de lujuria, está mirando donde otros no miran. Amén. ¿Por qué? Porque eso se manifiesta en un fuerte pensamiento. Aquí habla de la concupiscencia, cuando es la misma iniquidad fuerte. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, vamos a traducirlo, cuando de su propia iniquidad que está en él, que le heredó, es atraído y seducido. El pecado, el pensamiento se vuelve tan fuerte, tan irrefrenable que te lleva a los pies, tentado, atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, o sea, concebir ¿qué es? Quedar embarazado y preñado. Amén. Cuando tú tienes un pensamiento y empiezas a darle malicia al pensamiento, al ojo, quedas preñado. Amén. Quedas totalmente embarazado de eso. Pero el quedar embarazado, no, que todavía no estás en pecado de muerte. El pecado de muerte es cuando ya tú lo consumas. Amén. Que ya consumes el pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado, se apara el pecado. ¿Quién es la madre del pecado? La concupiscencia es la madre del pecado, o sea que la iniquidad es la madre del pecado. O sea, aquí lo vimos en el árbol. Es un árbol, pero ese árbol produce fruto. El árbol es como la madre que produce hijos que son pecados, que son los frutos. Y el pecado siendo consumado, ya cuando el pecado es llevado a cabo, pare la muerte, da luz la muerte. Entonces, aquí vemos una familia del mal, amén, conformada por la concupiscencia, por el pecado y por la muerte, amén. Vemos que la concupiscencia es la madre de la muerte y el pecado es la madre también de la muerte. Y la concupiscencia es la abuela de la muerte, amén. ¿Por qué? Porque la concupiscencia da luz el pecado y el pecado da luz la muerte, es una familia. Entonces vemos que todo proviene de la iniquidad. Vemos que la iniquidad también produce enfermedad. Se manifiestan enfermedades. Salmo 32, decía el rey David. Cuando confesé mi iniquidad, o sea, confesó delante, decidió confesar su iniquidad. Amén. Y dice, tú perdonaste mi pecado. Mire, ahí se llama la dicha del perdón, ese Salmo 32, donde dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de ¿qué? De iniquidad. Bienaventurado, 3 veces felices, dichoso el hombre que se ha deslastrado de la iniquidad. Amén, que la ha purgado. Y en cuyo espíritu no hay engaño, o sea, tiene un espíritu limpio. Dice, mientras callé, o sea, el callar, no confesar el pecado. Dice, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día le dolían los huesos. Amén. Al rey David, ya era el rey David. El rey David cayó en iniquidad. Él dice, en iniquidad fui engendrado, fui formado desde el vientre de mi madre. Lo confiesa en el Salmo 51. O sea que él nació con esa herencia de iniquidad.
Y alguien que tenía una herencia tremenda, que le traspasaron un baldón bien grande, fue Salomón. Amén. Porque ¿con quién comete David el pecado? Con una mujer ajena, que era esposa de Urías. Y entonces vemos, hermano, que tuvo un hijo llamado Salomón. Salomón nace con esa iniquidad, que fue el hombre más lujurioso del mundo que ha existido. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, hermano. A él le traspasaron un baldón de iniquidad. Y dijo el rey David, en maldad fui formado, en iniquidad fui formado. O sea, desde el vientre de mi madre. Y aquí está David diciendo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero este salmo habla de la iniquidad, dice, en el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Se trata de la iniquidad. Y en cuyo corazón no hay engaño. Mientras callé se envejecieron los huesos. Tú tienes que confesar la iniquidad delante de Dios, como hizo el rey David. En mi gemir todo el día, o sea, puros lamentos, lloro. Usted sabe los dolores de huesos que son fuertes, y dolores musculares y de todo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, viene castigo también fuerte. Amén. Pero ese era mientras él había callado, que no había confesado la iniquidad. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Era un hombre fuerte y fue quedando débil el rey David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Tuvo que confesar el pecado porque mientras callaba, se cumple la palabra de Dios en Proverbios 28:13, que aquel que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, misericordia alcanzará. Amén. Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, después de estar limpio, por esto orará todo santo a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas, estas no llegarán a ti. Tú eres mi refugio, me rodearás con cánticos de liberación. Cuando tú confiesas el pecado, viene liberación total. Amén. Vemos aquí que el que es de Dios y escogido tiene que huir de la iniquidad. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, y un sello con que Dios sella a sus escogidos. Dios conoce al Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Donde usted vea iniquidad, salga corriendo de ahí. Donde ve abrollo y chisme que están hablando, sálgase de ahí. Donde ven conversaciones vulgares y de todo, dice, no erréis, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, salvo las de mutua edificación. Los hijos de Dios tienen que hablar la palabra de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios habla. Dice, pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios te va a usar si te deslastras. Entre más te deslastres de iniquidad, Dios te va a usar, porque somos vasos. Amén. Y usted no va a servir un alimento exquisito en una olla sucia o en un vaso sucio, en un plato sucio. Produce enfermedad, lo vimos, Salmo 32, versículos 2 y 5. Produce derrota también. Levítico 26, 40 y 41. Dice, a causa de la iniquidad seremos entregados a nuestros enemigos. Dios nos entregará a nuestros enemigos y saldremos derrotados. Ella será la causa de nuestra derrota. Mire, no hace falta que Satanás lo ataque. No hace falta, o sea, que ningún demonio lo ataque. La iniquidad que esté en usted lo destruye. ¿Qué destruyó a Luzbel? A Luzbel no lo destruyó ni Satanás, no lo destruyó diablo ni demonio, porque no existían en ese tiempo. La iniquidad brotó en él, brotó en el corazón, se enalteció, le salió la soberbia, descendió al Seol tu soberbia, y tus arpas cayeron también. También produce sordera, lo estuvimos viendo en el Salmo 58, versos 4 y 5. Produce violencia, Salmo 58, 2. Produce veneno en las palabras, Salmo 58, 4. Dice, son como aspic, lo comparan como serpientes que arrojan veneno por sus colmillos, por su boca. Entonces, la persona que tiene una iniquidad, hermano, anda hablando mal del uno, del otro, y con su boca daña y destruye. Vemos, o sea, que Isaías
en el capítulo 6 del libro de Isaías, cuando estuvo en la presencia de Dios, dijo, oh, soy hombre muerto, porque un hombre inmundo de labios inicuos, ha visto la gloria de Dios. Y entonces vino un ángel, un serafín, estaba en el altar de Dios, agarró unas tenazas y del altar de Dios sacó un carbón encendido y lo puso ¿dónde? En la boca de el profeta Isaías, y dijo, he aquí, yo he quitado la iniquidad, la culpa he quitado de tu boca, porque de aquí sale la iniquidad. Amén. Lo comparan con serpientes. Produce carga pesada. Salmo 58:2, produce una pesadez la iniquidad. En el mundo espiritual produce una vestimenta de maldición. La persona que tiene mucha iniquidad, hay una vestimenta de maldición. Salmo 109, versículo del 17 al 19. Habla que amó la maldición y ésta lo sobrevino. Despreció la bendición y ésta se alejó de él. Y entró la maldición en él, o sea, en sus entrañas como aceite, se regó como agua por todas sus entrañas. Vístase de maldición y con cinto, o sea, con cinto de maldición se apriete, se ciñe. O sea, tiene hasta una correa, un cinto con que se aprieta, que se llama maldición, y sus vestidos son harapientos de maldición también. Entonces, ¿qué produce la iniquidad? Vestidos harapientos en el mundo espiritual. Satanás conoce quién está bien vestido espiritualmente y quién está mal vestido espiritualmente. Si queremos tener lino fino, ¿cuántos quieren vestirse de lino fino? Amén. Vino y fino y resplandeciente para recibir al Rey. Amén, porque la venida de Jesús está cerca. ¿Qué es el lino fino y resplandeciente? Son las acciones justas de los santos. Cuando usted hace una acción justa, usted tiene un vestido limpio. Se está vistiendo de lino fino, amén. Ahí lo dice en Apocalipsis 19, en las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al Rey. Y dice, el lino fino son, ahí mismo lo traducen, son las acciones justas de los santos. Tú te vas a vestir de lino fino haciendo lo justo delante de Dios. Pero si haces lo injusto, empiezas a robar, o que saquen una cuenta mala y tú sabes que se equivocaron y tú te quedas callado, hermano, te estás vistiendo de maldición. Y ya el vestido de lino fino empieza a ensuciarse totalmente. No manches tu vestidura, amén. Vemos que produce división, tanto en nosotros como en nuestro Dios. Isaías 59, 1 y 2. Es la causa de todas las maldiciones. O sea, la iniquidad es la causa de todas las maldiciones. Ya vimos, o sea, en esa gráfica, que la iniquidad era un árbol grande que tenía raíces. ¿Y donde el diablo engarzaba y enganchaba las maldiciones? En la raíz, ¿verdad? O sea que en la raíz acomodaba la maldición como un gancho, o sea. Y tú tratas de echarla, pero no la puedes arrancar mientras que no cortes la raíz y derribes el árbol. Amén. Vamos a ver cómo salir y purgar y ser libres de la iniquidad. Número 1, encontrando las llaves de la revelación de la puerta con que salgas. Amén. Miren, cuando usted tiene revelación, usted tiene una llave para salir de ahí. Pero cuando tiene información, no va a salir de ahí. La mayoría de iglesias tiene información, mas no revelación. Amén. Solamente que se nos revele la palabra de Dios, seremos libres. Vemos que la única forma de ser libre es en la palabra de Dios, conociendo la verdad, pero la verdad revelada. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, versículo 31. Conoceréis la verdad, y esa verdad te hará libre. Conociendo la verdad. Número 2, para salir, ahorita ahondamos más en el punto número 1, pero vamos al número 2. Para que tú seas libre de una maldición y de la iniquidad, tú tienes que identificarla, saber y conocer que la tienes. Haz una lista, agarra un cuaderno y mira cuál es la tendencia tuya a hacer lo malo. Amén. Que brota más en ti. Cada quien tiene tendencias a hacer lo malo. Y cuando tú veas esa tendencia que se te vuelve como el pensamiento más insistente, más repetitivo, tú la tienes que aceptarla que la tienes.
No puedes engañarte a ti mismo. Hay gente que se cree tan espiritual que hasta se engaña él mismo. Y negación. No, eso yo no lo tengo. Hasta él mismo, hermano. Nadie le está diciendo, sino en su mismo pensamiento. O sea, se cree tan santo y tan espiritual que rechaza al Espíritu Santo que le está diciendo. Amén. Y pedirle al Espíritu Santo que te muestre dónde está esa iniquidad. Amén. Y empiezan a estudiar a tu familia también. El patrón de conducta repetitivo que van teniendo, o sea, tu familia, cada familia se caracteriza, hermano, por una conducta repetitiva. Hay familias que de generación en generación son brolleros, son chismosos. Hay otros que son adúlteros de generación en generación. Hay otros mentirosos, hay otros estafadores, bastante. Estuvieron viendo, hermano, que en una familia, haciendo un estudio, que no se habían convertido a Cristo, empezaron a estudiar sus raíces, su generación, su descendencia, su trascendencia. Y vieron que le habían dado bastante lidia al gobierno. De ahí salieron ampones, antisociales, delincuentes, hermanos, gente de riñas y muchos problemas. Y analizaron otra, que era un linaje, o sea, que buscaba de Dios. Y vieron que de ahí salieron hasta presidentes, salieron gente que tenían cargos prominentes, salieron apóstoles, pastores, o sea, tenían limpia, o sea, limpiaron sus generaciones. Entonces, vemos que tú no tienes que engañarte a ti mismo, tienes que identificar qué iniquidades tienes, qué es el patrón más repetitivo, cuál es el pensamiento. La iniquidad se manifiesta y tú la identificas con un pensamiento insistente, o sea, ¿y insistente a qué? Porque te podemos tener bastante pensamiento insistente al mal, a hacer lo malo. O sea, cuando tienes una tendencia a hacer lo malo, a hacer lo malo. Y hay gente, hermano, porque somos de Dios, no lo hacemos. ¿Cuánto estamos inducidos? Y eso está tocando y tocando, pero usted dice, yo me paro firme. Y lo que te ha parado firme es el temor a Dios, que es el freno. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí se está prendiendo la lucecita roja. Cuando tienes la tendencia a hacer lo malo, aunque no lo hagas, pero tienes esa iniquidad ahí, que tienes que deslastrarla. Entonces, tenemos que agarrarnos en las promesas de Dios para ser libres. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Agarrarte de lo que Dios dijo. Hermano, hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. En el antiguo pacto decían que las maldiciones pasaban hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Mas ahora en este nuevo pacto no dice así. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías y también lo dice en Ezequiel. Dice que hay un refrán que dice Israel muy común, que los padres se comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera, mas ya no será así. El hijo no llevará el pecado del padre, no tiene la culpa, sino que el alma que pecare esa morirá. Cada quien tiene que responder independientemente por su propio pecado. Pero vemos que el enemigo se encarga de una generación que pasa a la otra. El enemigo conoce eso, amén, de que ya ese decreto fue puesto por Dios y que fuimos redimidos de toda maldición al que cree, amén. Al que cree todo le es posible y todo es posible al que cree. Y el evangelio se revela por fe y para fe y el justo por su fe vivirá. Entonces usted, hermano, con fe tiene que pararse, establecerse en lo que Dios ha dicho, no en lo que digan los demás. Entonces usted tiene que ver, hermano, de que ya fue abolida esa acta, ese decreto que tenía Satanás contra usted, contra su familia, de maldiciones. Usted se para en la brecha, usted dice, yo soy la puerta matriz, o sea, de aquí para acá, limpio a toda mi generación y pido perdón también por todo lo que han hecho mis padres, los antepasados, mis antiguos antecesores. Empieza a pedir perdón y empieza a limpiar sus generaciones de aquí en adelante. Amén. Y tienes que agarrar los decretos de Dios como Gálatas 3:13, que dice que Cristo nos redimió, nos libró de toda maldición. Él se hizo maldición para hacernos bendición a nosotros. O sea que la maldición no te pertenece. Dice Colosenses 2:14-15 que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, despojando a los principados y potestades,
los derrotó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El acta de maldición que Satanás tenía contra ti, de enfermedades, de todas esas cosas, de iniquidades, ya fue rota. Amén. Y también dice, ciertamente, cuando Él llevará, dijo el profeta Isaías, todas nuestras iniquidades, Cristo las llevará. Amén. Ciertamente Él llevó nuestros pecados y nuestras iniquidades, o sea, Cristo la cargó. Amén. Y dice, ¿qué Dios hay como el que tenemos, que tiene grandes misericordia, que entierra nuestras iniquidades y nuestros pecados en los profundos de la mar y no vuelve a acordarse de ellos? Entonces, usted tiene que reclamar todas esas promesas. Número 3, tiene que tener un deseo de ser santo, santo, santo. Ame lo que Dios ama y aborrezca lo que Dios aborrece como hijos de Dios. Amén. Establecerse en esa promesa, conocerán la verdad y esa verdad lo hará libre. Amén. Y usted tiene que declarar libre a sus generaciones, pararse en la brecha por las generaciones, limpiar su línea generacional. Amén. Clamar por ellos, limpiarlos con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Tenemos que guardar la palabra, declarar la palabra, establecernos en las promesas, en lo que Dios nos ha prometido. Y así tenemos una generación más limpia, y entre más usted se limpia de iniquidad, más va a brillar, más luz va a venir a su vida, porque la iniquidad es un velo que va quitando la luz, te va poniendo opaco, es como un bombillo. Por ejemplo, podemos agarrar aquel bombillo, y cuando tú empiezas a decir mentiras, le pasaste una media velada. Se verá igual que cuando no tenía la media velada, no. Y si vuelves a decir más mentiras, o fornicas o adulteras, otra vez más velos y más velos. Se va viendo menos, ¿verdad? Y sigue residiendo en iniquidad. Cuando viene a ver, hermano, se perdió la luz ahí. Entonces, cuando tú renuncias y purgas la iniquidad, más luz hay, más niveles de luz. Mayor revelación. Vas a entender la palabra. Se va a ir la sordera, se va a ir la ceguera. Amén. Va a venir victoria a tu vida. Bueno, Dios les guarde y les bendiga.